Un buen día para todos, les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas. En este tutorial vamos a resolver entonces la guía sexto del grado sexto, de la institución educativa María Josefa Escobar. Vamos a definir el punto 11 y el punto 12. Nos piden qué es un número primo y qué es un número compuesto. Esta respuesta la vamos a encontrar en la página 34 del libro Vamos a aprender matemáticas sexto. Básicamente, un número primo es cuando solo se puede descomponer o sus divisores únicamente son él y el 1, ¿sí? El propio número y el 1. Por ejemplo, el 3. El 3 solo se puede ir por el mismo, es decir, solo se puede ir por 3 y por el 1. El 3 es un número primo. Un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores, por ejemplo, el 6. El 6 se puede dividir tanto como por el 2, como por el 3, como por el 1. Tiene más de dos divisores, por tanto es un número compuesto. ¿Para qué me sirve esto? Esto básicamente me sirve para descomponer un número grande en sus diferentes factores primos. Y se siguen una serie de pasos. Por ejemplo, vamos a descomponer el número 60 en sus diferentes factores primos. Para ello seguimos los siguientes pasos. Primero trazamos una línea vertical. Luego escribimos el número a descomponer en la parte izquierda superior, es decir, 60. Luego vamos a dividir ese 60 entre el menor número primo posible. Recuerden que los primeros números posibles son el 2, porque solo se puede ir por el 2 y por el mismo. El 3, porque solo se puede ir por el 3 y por el mismo. El 5, porque solo se puede ir por él y por el mismo. Ahora, entonces el 60, ¿cuál es el primer número primo que lo divide? El 2. Vamos a dividir entonces este 60 dividido 2 y nos da 30. Este 30, este cociente, lo vamos a colocar debajo del 60 y vamos a repetir como si estuviéramos volviendo a empezar. Nos preguntamos, ¿cuál es el primer número primo, el más pequeño, que puede dividir el 30? Nuevamente el 2 porque termina en 0. 30 dividido 2 nos da 15, entonces este 15 lo colocamos debajo del 3. Otra vez igual, ¿cuál es el primer número primo que puede dividir el 15? No es divisible por 2 porque no termina en 0 ni en 2. Es divisible por 3 porque 1 más 5 es 6 y 6 es múltiplo de 3, por lo tanto entonces 15 dividido 3 da 5. Ese 5 lo ponemos abajo y repetimos. ¿Cuál es el primer número primo que divide el 5? En este caso es el 5 porque termina en 5. 5 dividido 5 da 1 y ese 1 lo colocamos acá. Entonces estos números que aparecen acá en la parte derecha, al lado de la raya vertical, van a ser los factores de 60. Es decir, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5 nos va a dar 60. También se puede expresar como 2 a la 2 porque estamos multiplicando 2 veces el 2. Vamos a hacer un poco de ejercicios al respecto. El primer punto nos pide que hallemos los primeros números primos de los menores que 100. Para eso ustedes van a escribir una lista de números del 1 al 100, van a colear el número 1, van a encerrar con un círculo los múltiplos de 2 que sean mayores que 2, o sea, el 4, el 6, el 8, el 10 y así sucesivamente. Encerramos también los múltiplos mayores que 3, múltiplos de 3 mayores que el 3, o sea, el 6, el 9, el 12, los múltiplos de 5 mayores que 5, es decir, el 10, el 15, el 20, y así. Múltiplos también múltiplos de 7 mayores que el 7, es decir, 14, luego el 21, luego el 21 y así sucesivamente. Y finalmente vamos a tener también a colorear los múltiplos de 11, que sean mayores que 11, es decir, el 22, el 33 y demás. Los números del 1 al 100 que no nos queden coloreados van a ser los primeros números primos menores que 100. Acá los tengo pues en una lista porque los vamos a necesitar para los siguientes ejercicios que vamos a hacer. El punto 2 nos dice que clasifiquemos los números de acuerdo a si es primo o compuesto. Una forma rápida de hacerlo es pensar en si es divisible por el 2, por el 3, por el 5, o sea, por los primeros números primos. Por ejemplo, el 321. El 321, si notan, es divisible por 3, porque si suman las cifras, 1 más 2 da 3 y 3 más 3 da 6, y 6 es múltiplo de 3, por lo tanto, como es divisible por 3, ya al menos tendría 3 divisores. El 321, el 1 y el 3, por lo tanto se puede clasificar como un número compuesto. Por ejemplo, el 23. El 23 no termina en par, sus sumas no son múltiplos de 3, sus cifras no son múltiplos de 4, no termina en 0, sumando la parte de los números pares y los impares y restándolos no da múltiplo de 11. Por lo tanto, yo pensaría entonces que el 23 es un número primo. De hecho, miren que está en la primera parte de la lista de los números del 1 al 100 que son primos. Por ejemplo, el 10 de entrada no es primo, porque es divisible por 10 y por el 1. Pero también es divisible por 2, porque termina en par. ¿Sí? Digamos que una forma de clasificar entre primo y compuesto rápida es mirar
digamos, si son divisibles por estos primeros números. Y si son divisibles por estos números, ya de entrada, pues no es un número primo. Ahora, vamos a lo importante. Vamos a descomponer cada número en sus factores primos. Voy a hacer dos ejercicios. Inicialmente voy a hacer el del 340. Voy entonces a descomponer el 340 en sus factores primos. Entonces recuerden que inicialmente colocamos el primer valor que voy a descomponer, le hago una raya vertical y busco cuál es el primer número primo que lo divide. Entonces el primer número primo que lo divide, el más pequeño, básicamente es el 2, porque el 340 termina en 0, entonces es divisible por 2. Vamos a dividir 340 dividido 2, voy a hacerlo a esta parte de la pantalla. Entonces 340 dividido 2, el 2 en el 3 está una vez, 1 por 2, 2, a 3, 1, bajo el 4. El 2 en el 14 está 7 veces, 2 por 7, 14, a 14, 0, y bajo el 0. Muy bien. Ahora, 2 en el 0 no está, por lo tanto, voy a colocar acá un 0 al cociente para seguir bajando números, pero en este caso ya no puedo. O sea que la mitad de 340 es 170. Ese número, entonces, lo voy a colocar acá, 170. Y voy a repetir el procedimiento. Voy a pensar cuál es el siguiente número, el número más pequeño, que sea primo, y que pueda dividir el 170. Como el 170 termina en 0, también es divisible por 2. Ahora voy a dividir entonces el 170, lo voy a dividir entre 2. Entonces tenemos 170 dividido 2. El 2 no cabe en el 1, tomamos dos cifras, en el 2 en el 17, está 2 por 8, 16, 8 veces, 2 por 8, 16, a 17, 1, bajo el 0, y 2 en el 10 está 5 veces, 2 por 5, 10, a 10, 0. Por lo tanto, la mitad de 170 es 85. Ahora pensamos nuevamente, ¿cuál es el primer número primo que lo puede dividir? No es divisible por 2 porque no es par ni termina en 0. Miremos si es divisible por 3, sumamos 8 más 5, en este caso da 13, no es múltiplo de 3, no es divisible por 3. Miremos si es divisible por 5, efectivamente es divisible por 5 porque termina en 5, entonces vamos a dividirlo por 5, entonces nuevamente 85 dividido 5. Entonces, 5 en el 8 está una vez, 1 por 5, 5, a 8, 3, bajo el 5 en el 35 está 7 veces, 5 por 7, 35, 35, 0. Y pongo acá 17. Y repito, ¿cuál es el siguiente número primo que divide el 17? El 1 no lo divide, el 2 no lo divide, el 3 tampoco, el 4 tampoco, el 5 tampoco, el 11 tampoco lo divide, el 13 tampoco. De hecho, miren que el 17 es un número primo, o sea que solo se puede dividir por el mismo y por el 1. O sea que voy a colocar directamente acá el número 17. A lo que 17 dividido 7 pues da 1. Entonces los diferentes factores es 2, 2, 5 y 7, que lo puedo expresar como 2 a la 2, porque están dos veces el 2, el 5 y el 17. Básicamente, esta sería la solución de la descomposición del número 340. Yo también puedo descomponer, entonces voy a hacer el ejercicio F de descomponer 6742. Para eso, inicialmente voy a borrar todo esto para que tengamos espacio para descomponerlo. Muy bien, entonces el procedimiento es el mismo. Colocamos primero el número 6742. Coloco una raya vertical. ¿Cuál es el primer número primo que le divide? El 2 porque termina en par. Vamos a dividir 6742, lo vamos a dividir entre 2. Entonces 2 en el 6 a 3 veces, 2 por 3, 6 a 6, 1, bajo el 7. 2 en el 17 está 8 veces, 2 por 8, 16, a 17, 1, bajo el 4, 2 por 7, 14, a 7 veces, a 14, 0, bajo el 2, y 2 en el 2 está una vez. O sea que la mitad es 3871. Si ustedes notan, el siguiente número primo que lo divide es el mismo, es decir, no es divisible por 2, por 3, por 5. Ustedes lo pueden verificar con cada uno de estos números con la calculadora. Por ejemplo, pues se van a dar cuenta que no es divisible por 2, por 3, por 5, por 7 y así sucesivamente. Voy a hacer un número al azar cualquiera, por ejemplo 73, y no nos va a dar un número exacto. De hecho, el 3871 también es un número primo. Luego digamos, de intentar con los diferentes números primos menores, uno se da cuenta que él también es un número primo, por lo que aquí quedaría otra vez 3871. Obviamente da 1, o sea que los factores son 2 y 3871.
Muy bien, hasta acá este tutorial.